Mitologías indígenas venezolanas con el profesor Mosonji. Hoy vamos a tener una jornada muy especial. El profesor quiere contar del viaje a México, donde recibió el premio al pensamiento crítico de Claxo. Estuvo allá una semana en un evento de unas 15.000 personas de todas partes de nuestra América, especialmente. También vamos a leer un manifiesto metaantropológico que es una gran reflexión sobre este momento histórico mundial y algunas aportaciones sobre la mitología indígena venezolana y la mitología indígena mexicana, que son varias, porque bueno, y aquí también tenemos varias cosmogonías, varias formas de ver. Tenemos un profesor que ha ganado vida en alegría y que ha ganado también muchas experiencias, muy emocionante lo que debe haber vivido con tantos militantes de tantos países que estamos en el lado del optimismo y en el ojo del huracán. Bueno, vamos a escuchar al profe. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dedicarnos a varios temas por las características muy especiales de esta reunión. Creo que Sigue. Aquí está bien, más o menos la distancia. Vamos a usar distancia para lo óptimo, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener una reunión un poco especial en el sentido de que, dado que he podido tener la suerte de asistir personalmente a la reunión de Claxo en México, en la UNAM, después de una lucha de varias semanas por conseguir pasaje viático, también la cuestión de la vacuna, la prórroga del pasaporte, varias cosas, ¿no? Ya yo estaba absolutamente seguro de que no iría, ¿no? Y ya cuando me preguntaban, yo le sacaba el cuerpo a los más preguntones, prefiero no contestar nada, ¿no? Pero como se logró, y ahí han pasado cosas interesantes, verdaderamente yo estoy llegando muy impresionado por una serie de cuestiones temáticas que tal vez no haya tiempo de desarrollar. De todas maneras, lo que se haya hecho, lo que hayamos podido hacer en México, de todas maneras impregnará las próximas reuniones porque hay muchas cosas que compartir. Entonces comenzaré por lo más obvio y en esa medida pues avanzaremos hacia nuestro propósito de enriquecernos mutuamente, porque esto es horizontal, ¿no? No son clases magistrales, ¿no? Entonces enriquecernos con este material de la mejor forma posible y dar pie para una continuidad de manera tal que posteriormente uno mismo u otras personas, otras personalidades recojan este reto de seguirle dando pues auge tanto a la mitología como a otras manifestaciones lingüísticas y orales de los pueblos indígenas, fundamentalmente de Venezuela, pero también en otros países, que tampoco podemos ser xenófobos en cuestiones indígenas. Ahora, comenzaré con la noche en que se hizo la premiación. Aquí tengo algunos elementos que compartir. Primero que nada, en el comienzo de la entrega de premios,
donde asistieron miles de personas. Eso fue en la sala de Nezahualcóyotl de la Universidad de la UNAM. Allí nos daban solamente 2 minutos. Únicamente teníamos 2 minutos para intervenir. Nos entregaban una enorme tabla, premio para el pensamiento crítico en ciencias sociales, Flaxo, etc. Y estuvimos varias personas ahí. Y se me ocurrió, de alguna manera, aprovechar el momento para ayudar un poco la situación del Instituto de Idiomas Indígenas, que está sin local. El profesor Jorge Bocaterra, que tiene tantos años ya trabajando por su idioma, por su pueblo étnico, por todo lo que es Wayuu, y darle una prominencia que hasta ahora lamentablemente no ha sido posible. Y estando en un medio internacional, pues empecé a intervenir con unas palabras en Wayuu Naiki, sí, Anto Shihaya, Wayuu Taya, una serie de cosas que yo también soy Wayuu, porque bueno, a mí me adoptaron los palabreros, los guardianes de las palabras, Puchipuri, bueno, entonces ahí dije esto, Antu Shihaya Taare Wairu, Wayukana Alihuna Yukana, Hieyu, Namatoro Yu, Spureru, Asha Hirawasa, Wayu Wakale, Anachon Shanama Insquay para Wayu, Anasuma, Wayuna Iki Olaka, Lucia Katakali, Waucha, Ia, Womay Wahikali, Spushway. Entonces, en mi calidad de Puchipu, quiere decir guardián de la palabra, es que tiene varias traducciones. Palabrero se usa mucho, pero suena un poco raro, ¿no? Bueno, eso también sería cosa de discutirlo con más tiempo, ¿no? Portador, aquí tengo otra traducción que quizás es más adecuada, ¿eh? Portador de la palabra Wayuu. Saludo calurosamente a todos ustedes y de manera muy especial a nuestros excelentes invitados e invitadas, indígenas, activistas, sempiternos de nuestra hermosa causa indígena de Abya-Yala. Entonces, lo primero que dije fue que para mí y para muchos de nosotros es imposible la solución de la problemática de los diferentes países, pero más que todo de lo que es el planeta entero. La crisis planetaria no se presta para ningún tipo de solución sin tomar en cuenta las culturas milenarias, las culturas indígenas, de los pueblos originarios, de los campesinos y de los afrodescendientes, que sin estas culturas postergadas y casas desoídas, es imposible que haya ningún tipo de cambio que nos libere del peso inmenso de esa situación prácticamente vamos a llamarlo como un planeta moribundo que de una forma u otra, sin una cantidad inmensa de iniciativas que tomemos, bien seamos como activistas, como profesionales, como indígenas, como seres humanos responsables, de cualquier manera, sin eso, pues con la pura política, con la pura economía, con el puro derecho, con solamente derechos humanos, por bonitos que sean, por la educación, bueno, podemos inventar cualquier término allí, agregarlo y tratar de darle como más lucidez, pero sin una participación de los pueblos originarios y otros similares a los originarios, los indígenas y otros pueblos similares a los indígenas, pues no habrá ninguna posibilidad. Y por supuesto, entre estos pueblos está, por supuesto, el pueblo indígena Wayuu en Venezuela, pero además hay como 50 pueblos, igual que en México también
posiblemente 80 pueblos indígenas, en Argentina hay como 30, en Brasil como 100 y pico. Ahora, curiosamente, en Brasil, Brasil es el que tiene mayor número de pueblos indígenas y sin embargo pues, son poblaciones pequeñas de 100, 150 miembros, de 2.000 miembros como máximo, mientras que en México pues, son millones, y para no hablar de Bolivia, hasta Chile tiene, en Chile se está hablando en este momento de 1 millón de araucanos, de mapuche, ¿no? Hasta entonces, aquí fue lo que, aquí está como con mayor fidelidad a lo que dije en el momento de recoger el premio. Dije, apreciadísima doctora Bastiani, hermanas y hermanos indígenas, querido público aquí presente, aliados de la causa que nos congrega. Me siento feliz y muy agradecido al habérseme concedido esta honrosa premiación que reconoce mis largos y fructíferos años y decenios dedicados al acercamiento amoroso y solidario a la realidad sociodiversa y multiforme, plena de civilizaciones, lenguas y culturas propias de los pueblos originarios, afrodescendientes y otras sociedades oprimidas en este planeta inmerso en una crisis pluridimensional. Esto nos plantea inmensos desafíos que debemos saber enfrentar con dignidad y trabajo exitoso, conjuntamente con esta humanidad que va de tránsito desde la larga resistencia a una situación de resiliencia, que pese a todos los problemas y obstáculos percibidos como invencibles, preconiza un futuro mucho más grato para todos nosotros y nosotras. Ahora menos que nunca podemos dejarnos llevar por el pesimismo y menos aún por la cómplice inercia. Organizaciones continentales y mundiales como el Claxo, juntamente con otras luchadoras y luchadores organizados y a veces individuales, nos demuestran sin asomo de duda que podemos lograr resultados y propiciar transformaciones que avanzan por los mejores caminos, sin descartar errores propios de la especie humana que tenemos que corregir de inmediato. Yo seguiré en esta inagotable tarea hasta donde me lo permitan mis fuerzas, y si por algún milagro me tocara renacer, volvería a entregarme a la misma profesión con idéntica pasión, que para mí es la más hermosa y promisora que hay en el mundo. Ya nuestros enemigos no podrán continuar repitiendo que nuestra causa es página cerrada de la historia, pues nuestras comunidades y pueblos ancestrales, pero triunfantes sobre los excesos y arbitrariedades de una errática modernidad, van cosechando victoria tras victoria en los complejos escenarios sociopolíticos donde les toca sentar plaza. Que vivan nuestros pueblos insurrectos y resurrectos en paz y prosperidad por todos los siglos y milenios venideros. Y entonces, final de mi discurso, entonces, en realidad, pues, solamente había dos minutos, pero con las interrupciones y con los aplausos, duró como 15 minutos. A pesar de que a cada uno premiado nos dieron 2 minutos nada más, pero logramos hacer el milagro, entonces, bueno. Bueno. ¿Y a quién más premiaron, profesor? ¿Perdón? ¿A quién más premiaron? ¿Qué otros premios hubo? Bueno, realmente, bueno, que estaba Dulce, que estaban una colega costarricense, fue tan rápido que no tiempo de anotar los nombres, tendría que, como son varios nombres, no quisiera injusto, pero al que más recuerdo a Enrique Dulce, porque tiene esa fama mundial, ¿no? Cuando me acuerden, no podría. Bueno, entonces, ahora, ahora más allá de esta intervención que fue la recepción del premio, aquí sí tengo los nombres del segundo evento, que creo que también fue grabado y algunos también vieron el segundo evento, que se llamaba Pueblos Indígenas, Territorios y Autonomía, ¿no? Entonces, ahí hubo, aparte, yo coordiné ese evento con 4 invitados indígenas. Uno del Brasil, Alitón Krenak, que no asistió seguramente por algún problema económico, de salud o de tipo administrativo.
un indígena filósofo, ecologista y escritor indígena de Brasil. Y el resto fueron 3 mujeres indígenas muy conocidas: Ana Silvia Monzón, Elisa Loncón Antileo y Gladys Tzultzul. Ana Silvia y Gladys son mujeres guatemaltecas que tenían un largo historial de genocidio, de resistencia, de pérdida de la cultura maya, de la recuperación también de las lenguas, tantas cosas que ocurren en Guatemala, porque si hay algún país problemático y difícil, entre tantos que hay, Guatemala lo es. Sí. Y también tuve la suerte de conocer y compartir con Elisa Loncón Antileo de Chile, mapuche y expresidenta de la Convención Constitucional de Chile. Entonces, mientras ocurrían esas intervenciones, yo también tuve que hacer algunas referencias al caso venezolano, y le voy a leer más o menos lo que en ese momento me tocó compartir, me tocó leer sobre una parte nada más. También había que ser breves para poder disfrutar de todas las intervenciones. Aquí. Ajá. Les dije lo siguiente: Venezuela tiene la suerte de que nuestro eximio, eso es importante porque también hay que reconocer el trabajo en el terreno cinematográfico y también mucho más allá de Carlos Oscuro. Entonces, tuve que hacer algún tipo de mención de este gran mentor nuestro, del maestro Carlos Oscuro. Y digo lo siguiente aquí: Venezuela tiene la suerte de que nuestro eximio cineasta, Carlos Oscuro, autor de Yo hablo a Caracas, 1978, tomó recientemente la iniciativa de realizar en Caracas, Venezuela, una exposición cinematográfica de películas centradas en el tema de los pueblos originarios e indígenas. En esa obra aparece la emblemática y simbólica figura del chamán yecuana de estirpe caribe, Barney Yabarí, quien representa en amplia medida la resistencia indígena en el siglo XX. Allí encontramos también al Pemón Antonio Macrerán González y al Pumé Carlos Piedra. Este último predijo hacia 1962, ese es importantísimo. En algún momento yo voy a traer un micro sobre las predicciones. Creo que tuviste la predicción de Carlos Piedra, ¿verdad? De todas maneras, eso, cuando concluyamos la parte Pumé, que estoy, me quedé endeudado con una parte del chamanismo Pumé, entonces también aprovecharé para traer las predicciones de Carlos Piedra, otro de los chamanes Pumé, que realmente dice unas cosas absolutamente increíbles que prefiero no adelantarles en este momento porque sería mucho mejor verlo en persona. Entonces, bueno, el Pumé Carlos Piedra, este último predijo hacia 1962 la crisis ambiental y el cambio climático con muchos detalles certeros. La decisión del maestro Aspurua desencadenó a su vez en Venezuela un ambiente favorable a la temática indígena, y es consecuencia de lo que, o sea, que a consecuencia de la iniciativa de los cineastas, de Carlos Piedra, pero Carlos Aspurua, pero también Carlos Piedra, son varios Carlos allí coincidiendo. Bueno, entonces realmente me parece que es importantísimo eso, lo vamos a disfrutar, ¿no? Entonces eso desencadenó un ambiente favorable a la temática indígena e identitaria y una movilización mayoritariamente juvenil, simultánea a nuestro evento de Claxo, que fue en México, donde una de nuestras sesiones descollantes se refiere precisamente a los saberes indígenas y todo lo que estamos viendo en estos 600 presentaciones que hubo en Claxo, como 15.000 asistentes, 6.000 ponentes aproximadamente, algo verdaderamente inaudito.
en el sentido más positivo del término. Y por eso mismo considero que ha sido importantísima nuestra visita. Modestia aparte, creo que hemos logrado una buena representación, tanto en la sesión con las mujeres indígenas como en la entrega del premio. Por lo menos ya logré que al segundo día, al tercer día, ya cuando yo de alguna manera caminaba por los predios de la UNAM, ya la gente me reconocía, me hacía preguntas, incluso me felicitaban, etc. O sea que, bueno, hice todo lo posible y creo que merece la pena tratar de lograr mayor número de personas, mayor número de colegas, de luchadores sociales, de indígenas, lograr pues asistir en el exterior a eventos iguales o similares en los diferentes países, especialmente en los países nuestros, los países americanos, porque ese intercambio es absolutamente necesario para que podamos también disfrutar de un ascenso y de un mejoramiento cuantitativo y cualitativo en todas nuestras actividades. Entonces, otra cosa que quiero comunicarles, bueno, ya que de alguna forma yo introduje, incluso pues en la sesión que tuvimos con el público, en la segunda, donde estaban las mujeres indígenas, entonces, bueno, yo cometí el atrevimiento de pronunciar en público algunas frases en Guayú Naiti para que ellos imitaran la entonación y la acentuación de la cosa, que es prácticamente como darle como una difusión a Guayú Naiti, ¿no? Y entonces también considero que esta presente sesión también la dediquemos al pueblo guayú, sobre cuya literatura pues, dentro de poco vamos a tratar de contribuir algunos elementos que son de muchísimo interés. Las narraciones de los abuelos, Nakujara Guayú Aralayu, de Jorge Pocaterra, de cuya personalidad pues, ya hemos compartido algunas ideas y ya sabemos de quién se trata. Y también les recomiendo, pero ya con otro fin. Yo quiero decir algo importante sobre este libro, o algo que por lo menos considero que tiene, bueno, significado profundo. Cuando aquí en Venezuela, hace 10, 20 años, se habla de los guayú, de la cultura guayú, entonces enseguida, Michel Perrin, la referencia, Michel Perrin. Bueno, ahora yo conocí, lamentablemente, el colega falleció hace varios años. También yo no voy a decir que él no respetara a los guayú. Incluso a semejanza de mi persona, Michel Perrin fue adoptado por la familia guayú, con quien mayormente convivió, hizo varios trabajos de campo y también hizo una cantidad de grabaciones. Pero al optar cierto tipo de estructuralismo, llegó a una serie de conclusiones en que, por ejemplo, entre otras cosas, dice que los hayeshi guayú no valen nada, que es música de última categoría, el hayeshi guayú, que son obras que Maleiva no representa nada, el dios guayú, que todo se basa en Huyay. O sea que realmente allí, bueno, a mí no me importaría que él sacar algunas de sus opiniones preferenciales, puede preferir algún aspecto que tal vez haya llegado a investigar con más intensidad, con más profundidad. Yo también tengo bueno, los aspectos favoritos que con mayor agrado en cualquier literatura indígena, no indígena, pues de alguna manera yo manejo, ¿no? Ese es normal, ese es muy humano, pero que a cuenta de eso digan que el resto, que prácticamente, bueno, lo que más me disgustó fue cuando bueno, ahorita nos vamos a dedicarnos a esto, en la próxima reunión vamos a verlo con mucho detalle, que vale la pena comparar lo que hace en Guayú en defensa de su cultura, prácticamente el mismo tema, el mismo mito, etcétera, pero hecho por un Guayú y hecho por un aríguna que sumamente
el gran amigo de Noguayú, pero que lamentablemente hasta la fecha, yo sé que incluso gente muy progresista, gente incluso muy conocedora de las culturas indígenas, jura y perjura que cuando se habla de Noguayú, primero que nada hay un nombre sacrosanto que se llama Michel Perrat. Aquí y por supuesto en Francia y por supuesto en otros países, ¿no? Y con eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, bueno. Sí, por ejemplo, entre otras cosas dice que como es muy estructuralista y además amigo de Lévi-Strauss, entonces él optó por no hacer ningún tipo de comparación con otras culturas. Pero me parece que realmente, bueno, hacer mitología sin comparar bueno, de un solo pueblo, tampoco creo que sea la mejor de las metodologías, ni la mejor forma de alguna manera apropiarnos de una cultura, ¿no? Entonces, otra cosa que tengo que decir, creo que nos va a tomar el resto de esta reunión nuestra, que también hay un material que hasta ahora solamente he compartido con Camilo Morón y que está ausente, está en España, pues llevando información sobre el arqueólogo catalán y venezolano Cruxent, bueno, debe ser Cruxent con acento en la última sílaba, y otros grandes investigadores. Él es falconiano y representa, pues, entre los antropólogos del sur, pues, una nueva generación. Ya de pronto conocerán al amigo Camilo Morón. Y también Joana también compartió conmigo este trabajito, que son 20 puntos, y se titula... Manifiesto. Ya vamos a ver. Manifiesto antropológico por una verdadera paz mundial. Ahora Jordan también lo compartió conmigo, entonces, pero hasta ahora solamente son 3 personas que conocen este documento de cerca. Bueno, por supuesto, un manifiesto. No esperen que se trate de un documento revolucionario en el sentido estricto del término, que digamos, que expresión de una utopía socialista o comunista o capitalista o indigenista o afrodescendiente. No se trata de una utopía. Yo sé que partiendo de la antropología no podríamos llegar ahí sin entrecruzarnos con una cantidad de posturas ideológicas que de ninguna manera serían compartidas por un número importante de partícipes, ¿no? Entonces, sin embargo, ahí logramos tomar o resumir en 20 puntos algo que la antropología contemporánea podría y que está en condiciones de ofrecer, de contribuir a una situación crítica que todos sabemos y estamos plenamente de acuerdo que caracteriza la situación planetaria actual. Entonces, yo lentamente y con comentarios daré lectura a este documento que creo que es autoexplicativo, pero en los lugares donde hace falta pues, me detendré un poco para explicitarlo de mejor manera. Entonces tampoco es algo que yo estoy imponiendo, solamente lo que quiero decir es que este documento o una versión de este, o una rediscusión o incluso otro documento más o menos con intenciones similares son necesarios para emprender una gigantesca tarea que es comprobar ante las autoridades y ante el mundo que las ciencias sociales y humanas sirven para algo, que nosotros no estamos perdiendo el tiempo cuando nos reunimos aquí a estudiar Business Management, por ejemplo, o digitalización, como que
bueno, bueno, cualquier cosa. Ajá, el neoliberalismo y lamentablemente también los gobiernos y autoridades de los países, vamos a llamarlo, bueno, incluso progresistas, los países progresistas también están un poco copiando esa forma de convertir la educación en un terreno donde reina solamente la productividad, la producción material, de producir sillas, zapatos, mesas, bueno, construir, bueno, incluyen la medicina, porque de alguna manera pues, se ocupa de la salud, pero de mala manera la medicina, la biología, pero fundamentalmente es producir, entonces lo repiten 30.000 veces y entonces es prioritario, pero tan prioritario que si algunos se atreve a hacer otra cosa, prácticamente bueno, está perdiendo el tiempo y además haciendo perder el tiempo a los demás, ¿no? Y lamentablemente digo que eso nació con el neoliberalismo, pero que lamentablemente ha infectado pero profundamente de todo lo que es el pensamiento de la izquierda o llamada izquierda, de diferentes corrientes progresistas, etcétera, pero de una manera tal que siempre que estamos siempre más y más colocados a la defensiva, por lo menos seguramente pues algunas personas incluso bueno, de muy alto nivel estarán criticando por qué nosotros estamos aquí, qué ganamos con los mitos, qué ganamos con la antropología, con la sociología, con la humanidad, qué ganamos con eso cuando el país así espera otra cosa. Entonces realmente bueno, yo particularmente yo me he sublevado contra eso, no soy el único. Pero también tengo que decir que el documento no puede tener un carácter ideológico fuerte, tampoco revolucionario fuerte, porque de esa manera sería imposible que se compartiera incluso en grupos pequeños, porque ya sabemos que así como en este momento en Venezuela hay como 50 candidatos presidenciales, ahora imagínense, ¿no? Cómo será, digamos, la fragmentación ideológica de además bueno, tampoco se trata solamente de ideología, ¿no? Bueno. Entonces, voy a ir leyendo. Repito, ahora yo no quiero imponer de ninguna manera las ideas aquí contenidas, pero sí creo que es necesario producir más o menos un documento de esta índole para que vean para qué servimos, porque no sigan diciendo que nosotros no estamos entre las prioridades porque no nos corresponde, porque hay que producir, bueno, ya sea industria, agricultura, comercio, bueno, la bolsa de valores, que hasta ahí llegamos, ¿no? Y, invertir, inversión nacional, inversión extranjera, bueno, cualquier tipo de inversión, etc. Entonces yo realmente, yo no voy a estar tranquilo hasta producir, pues, bueno, no un documento, sino toda una postura, pues, para que en este país y en otros países también, porque eso pasa en todos los países, aquí en los países vecinos, eso pasa con Bolsonaro, pero también pasa con Fernández en Argentina, que eso también pasa con Boris en Chile, en Perú ni se diga, estamos confundidos, pero en lo que sí todos parecen estar de acuerdo, que lo único que, a pesar de los problemas ambientales que son gravísimos, los problemas ambientales ya es prácticamente insolubles, ya el planeta se está muriendo, ya casi no quedan, bueno, en algunos países ya no hay agua, ya la cantidad de especies animales se están extinguiendo, pero no importa, eso, bueno, borrón y cuenta nueva, pero vamos a producir, pues. Bueno, entonces, bueno, comienzo, ¿no? Manifiesto antropológico por una verdadera paz mundial. Bien, aquí pongo mi nombre, hasta ahora exclusivamente pongo mi nombre y la dedicación que aquí pongo Esteban Emilio Mosogni como nombre y también pongo dedicado a Joana Cadenas y Camilo Morón. Hasta ahora, bueno, 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 hay que poner los artículos correctamente, elogia, bueno, una colega y un colega, ¿eh?
Son 20 puntos de desigual longitud. Repito, las ideas como tales no tienen por qué compartirlas conmigo. Si se discute, si se critica, tanto mejor. Pero, digamos, la discusión hay que hacerla porque si no, yo no garantizo para nada, digamos, la existencia de... No sé qué pasará si tendremos nietos, si habrá planeta dentro de 20, 30 años. Estoy seguro de eso porque, eso sí, yo trato de informarme muy bien de lo que está pasando en el mundo entero. Y no solamente el caso de Ucrania, que uno en muchos casos, hay casos similares en África, en nuestro continente, en Australia, en Oceanía, un rosario de casos y ya incluso ya algunos países del Pacífico que ya están sumergiendo debajo del mar Pacífico, por ejemplo, hasta ahí se ha llegado, ¿no? O por ejemplo en España, por ejemplo, en este momento en Madrid, en casi toda España hay un calor de 43 grados en España, en casi toda España, 43 grados. Y hay partes de la misma España donde hay absolutamente nada, por ejemplo, en la vertiente bueno, en lo que llaman el Levante español ya no queda agua. Bueno, pero vamos al documento para no alargar esta explicación, que de todas maneras yo creo que el documento es autoexplicativo, ¿no? Primer punto. Ojalá no vaya a ocurrir jamás de los jamases que por unos cuantos jerarcas irresponsables estemos en la antesala de una posible tercera guerra mundial, la cual podría significar el fin de la vida en el planeta, tal como actualmente la conocemos. Para la opinión informada, no es ningún secreto la existencia en el presente momento de la historia mundial de una megacrisis planetaria cuyos componentes principales, sin mayores pretensiones de exhaustividad o de orden lógico, serían los siguientes. Cambio climático con sus concomitancias muy bien estudiadas. Toda problemática ambiental que comprende el agotamiento de los bienes y recursos brindados por la madre naturaleza. Pérdida rápida y violenta de la megadiversidad biológica y sociocultural. Fenómeno que caracteriza los 2 últimos siglos. Una contaminación asfixiante e indetenible que hace cada vez más difícil la existencia de los seres vivos, incluida la especie humana. El agravamiento de la desigualdad de los seres humanos, así como entre las formaciones sociales de toda índole, especialmente las estatales y los grandes bloques continentales, con sus secuelas de pobreza, miseria, intolerancia, odios y discriminaciones. El patriarcalismo agresivo y abusivo en lo sexual y en lo etario, la persistencia de las enfermedades endémicas y la irrupción de pandemias aún incontrolables, el predominio supremacista de sedicentes élites económicas, financieras, políticas, mediáticas, religiosas, tecnoburocráticas, cibernéticas, criminógenas y de otra naturaleza, cuyos integrantes constitutivos apenas el 1% de la población mundial, casi nada, pretenden determinar el destino de la humanidad y del planeta entero. Nada menos que eso. Precisamente, ¿y qué hace el 8,99%? El 99%. Precisamente de la interacción deletérea de estas élites percibidas como omnipotentes han surgido y fortalecido los imperialismos contemporáneos, cuyo neocapitalismo neoliberal y neocolonial, la triple N, neocapitalismo, neoliberal y neocolonial, 3N, a veces disfrazado de progresismo autoritario estatizante, nos ha llevado a una carrera armamentista basada en dispositivos nucleares, provistos de una destructividad sin precedentes que podría desembocar en un geocidio real e irreversible. Ya no sé poco, geocidio, porque se trata del planeta entero. Cuidado, si no más allá, a lo mejor acaban con la Luna, o acaban en cualquier momento con Júpiter o con Marte, ¿no? Tal como está entrando. En todo caso hay un genocidio en marcha, ¿no? Segundo punto. Para los antropólogos y antropólogas
Claro, podría hasta cierto punto, aunque eso para antropólogos hasta cierto punto hay elementos que son comunes con sociología, con psicología, con filosofía, etcétera. Entonces serían también posible hablar de ciencia social general, pero de todas maneras hay algunos elementos antropológicos específicos, como verán más adelante, que me han conducido a referirme sin egoísmo y sin supremacismo antropológico, pero de alguna manera pues yo identifico los planteamientos con el estado actual de la antropología crítica, ¿no? Ustedes después verán, además no estoy imponiendo ningún criterio, estoy leyendo material, no estoy absolutamente imponiendo nada. Entonces, segundo punto. Para los antropólogos y antropólogas que trabajamos en Venezuela, parte integrante de una Via Yala, vale decir América Latina y el Caribe, la cual a su vez se halla inserta en el sur ecopolítico planetario. Nuestra situación es particularmente difícil y compleja, agravada por brutales sanciones y bloqueos de procedencia imperialista. Nuestra patria y matria venezolana se encuentra transitando una muy específica crisis existencial y humanitaria prolongada y profunda, donde está comprometida nuestra múltiple y dinámica identidad nacional, nuestro inmenso patrimonio tangible e intangible, nuestra legítima aspiración a una democracia integral, plenamente participativa y protagónica, la necesidad de una economía capaz de conjugar la libre iniciativa individual y grupal, con la existencia de un Estado vigoroso, previsivo, solidario dentro de la letra y espíritu del artículo 2 de nuestra Constitución Bolivariana del año 1999, donde reza: Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia. Recordemos siempre que la Constitución que nos rige no es perfecta, pero es buena, claramente progresista y perfectible. Es lo mejor que tenemos hasta ahora para enfrentar en forma inmediata tanto el colapso de magnitud planetaria que se avecina como la grave y compleja crisis humanitaria de Venezuela, la gran mayoría de cuyos ciudadanos y ciudadanas con alto sentido patriótico se sienten a menudo escépticos, al propio tiempo que simultáneamente esperanzados de lograr la implementación de soluciones concretas, viables, sustentables y en tiempo real. Las ciencias sociales y humanísticas en general y la antropología, que desmenuza las múltiples conexiones entre lo macrosocial, que se como define la antropología que desmenuza las múltiples conexiones entre lo macrosocial y lo microsocial, en sus diferentes dimensiones materiales, corpóreas, psíquicas, simbólicas y espirituales en particular, están llamadas a llenar este vacío axiológico, cognitivo y fáctico, como trataremos de demostrar en los apartados que presentaremos a continuación. Entonces, lo que estoy tratando de confrontar con esta crisis, tanto a nivel nacional como continental, como mundial, es que la antropología y las ciencias sociales en general y la antropología en particular tienen algo que decir frente a eso y no nos puede despachar como inútiles o sencillamente como algo que es improductivo, que es estéril, ¿no? Bueno, entonces vamos al tercer punto. Son 20 puntos en total. Resulta por lo menos extraño que nuestras espectaculares revoluciones científicas y tecnológicas que nos acompañan en los predios de la llamada civilización occidental, desde el Renacimiento italiano a esta parte, no se haya aperturado, uso el neologismo con plena conciencia de su valor semántico y suficientemente práctico, enfático, un espacio verídico que responda por la coexistencia, compatibilidad, complementariedad y convergencia de todos los elementos y constructos que constituyen el universo telúrico cósmico. Dicho en términos perfectamente coloquiales, aquí hago una definición que quisiera que lo sopesáramos más adelante, dicho en términos coloquiales, hasta hoy no ha sido posible conseguir un lugar adecuado, claramente presente en nuestro pensamiento, tanto racional como imaginario y fantasioso, donde quepa todo y quepamos todos, en contacto amistoso y consuetudinario, sin querer destruirnos mutuamente, negar nuestra existencia conjunta, ni excluir al otro hasta el fin de los tiempos. O sea que del Renacimiento italiano hasta hoy, pasando por la modernidad, la posmodernidad, o sea que hay múltiples medicina, ingeniería, física, hay una cantidad de ciencia, pero ninguna ciencia se atreve a responsabilizar por todo el conjunto. Hasta ahora una ciencia así no se ha inventado. Ahora
De alguna manera, yo quiero comprobar que a partir de la ciencia social podríamos inventar la ciencia así, perfectamente, sin caer en falsas esperanzas, sin caer en utopías, en idealizaciones, etc. A partir del conocimiento del saber humano podemos iniciar, bueno, ustedes verán si estoy mintiendo, porque todavía faltan muchos puntos que podrían darle un peso específico a lo que estoy tratando de explicar, ¿no? Pero lo cierto es que hasta la fecha, pues, la ciencia se fragmenta, se especializa cada vez más medicina, más biología, más física, más química, etcétera, más economía, etcétera, pero incluso, bueno, hasta especializaciones como por ejemplo especializarse en las uñas de las manos, hasta llegar ahí, ¿no? Bueno, entonces, permítame, perdona la molestia, pero quiero releer eso porque para mí eso parece esencial, ¿no? Resulta por lo menos extraño que en nuestras espectaculares revoluciones científicas y tecnológicas, innegablemente, que nos acompañan en los predios de la llamada civilización occidental, desde el Renacimiento italiano a esta parte, no se haya aperturado, y uso el neologismo aperturado con plena conciencia, ¿no? No hay un espacio, no existe un espacio verídico que responda por la coexistencia, por la compatibilidad, por la complementariedad y convergencia de todos los elementos y constructos que constituyen nuestro universo telúrico cósmico. O sea, ningún conocimiento que verdaderamente responda por el universo, no hay ninguno, por el universo. Una partecita apenas, y cada vez más pequeña, ¿no? Bueno, entonces, ahora dicho en términos coloquiales, ahora lo digo en términos coloquiales, en términos perfectamente coloquiales, hasta hoy no ha sido posible conseguir un lugar adecuado, claramente presente en nuestro pensamiento, tanto racional como imaginario y fantasioso, donde quepa todo. No hay un espacio donde quepa todo, o quepamos todos, en contacto amistoso y consuetudinario, sin querer destruirnos mutuamente, negar nuestra existencia conjunta, ni excluir al otro hasta el fin de los tiempos. Sí, por ejemplo, en este momento la guerra ruso-ucraniana, entonces, que ambos grupos están ya preparados para tener esto separado. Los próximos, durante los próximos 100 años, ninguno de esos países enfrentados podrá nada que ver uno con el otro, ni comerciar, ni siquiera jugar un campeonato deportivo. Nada. O sea que ya lo que es la parte NATO, la parte rusa, bueno, tendrá que vivir ahora como se está preparando. Si eso no se complica con una guerra nuclear, pero aún habiendo una supuesta paz, ya ahí no habrá ningún tipo de integración entre estas dos partes. Ya todos los preparativos están dados, ¿no? Bueno, entonces, continuamos. Cuarto, pero para nuestra sorpresa, y aquí viene, digamos, la respuesta, pero para nuestra sorpresa, henos aquí una disciplina de nuevo cuño, bien precisa, capaz de resolver lúcida y límpidamente todas esas diferentes dificultades seculares. Y entonces la denomina la antropología transcultural, vale decir, más allá de lo intercultural, y sociodiversa. Antropología transcultural y sociodiversa. Pero podemos simplificar la denominación para dejarla en meta-antropología. Entonces, en lugar de una palabra de un sintagma muy largo, un poco pesado, que difícilmente podría generalizarse o repetirse, en lugar de hablar de antropología transcultural o intercultural y sociodiversa, en lugar de prolongar tanta frase, vamos a simplificarlo y entonces le ponemos otro nombre. Le ponemos una denominación para dejarla en meta-antropología. Ahora bien, esta meta-antropología es tan potente que nos suministra una visión del mundo que permite y propicia, por ejemplo, la coexistencia amigable y sin asomo de conflictividad entre una gran ciudad con sus millones de habitantes y una amplia reserva para especies animales vulnerables con peligro de extinción. O cuando en una sola ciudad conviven gentes de culturas o religiones muy distintas y hasta organizan entre sí diálogos interculturales e interreligiosos. En Caracas se ha intentado con éxito. O cuando la artesanía más tradicional converge y se complementa con la tecnología de punta en ciertos emprendimientos. Hay pueblos indígenas que usan las dos cosas a la vez. Por ejemplo, los indígenas peruanos, por ejemplo, usan lo más moderno y tanto lo más antiguo, pero conjuntamente, complementándose, ¿no?
o cuando la artesanía más tradicional converge y se complementa con la tecnología de punta en ciertos emprendimientos. Y todo ello no es casual, sino deliberadamente inducido. Entonces, si hay manera de hermanar los tiempos y hermanar las etnias, hermanar los lugares, los tiempos, los pueblos. Hay forma de hacerlo, en muchas partes lo hacen con éxito, pero entonces hay el 1% que reina sobre nosotros y que son las élites a las que nombré y que no permiten que eso ocurra, sino más bien sacan sus cuestiones nucleares y ya lo están haciendo. Ve, por ejemplo, de Ucrania no queda ahorita ya nada como país. Y, bueno, sería una discusión muy larga, pero por supuesto que los culpables para mí son ambas partes, ¿no? Bueno, de todas maneras no estoy poniendo nada, pero lo cierto es que estamos ya en los predios de una posible nuclearización del mundo, porque ya están mandando los misiles a todas partes, ¿no? Bueno. Ajá. Quinto punto. Algunos radicales opinarán que la meta-antropología aquí esbozada no conduce a ninguna utopía socialista revolucionaria, y eso es verdad. Yo lo dije al principio, este momento lo que estoy tratando de lograr no conduce a una utopía revolucionaria, porque en este momento, a base de la antropología o cualquier tipo de conocimiento humano, en este momento sería imposible. Ajá. Sino se queda detenida en un reformismo un tanto atípico. Este reformismo, bueno, sí es reformismo, atípico, sí, pero no olvide que estoy partiendo de unos conocimientos, de unos saberes que son finitos, ¿no? Sigo. En apariencia, estos críticos tienen toda razón. Con esta estrategia no se está buscando ninguna utopía, ninguna revolución totalitaria. Se trata de un tránsito ordenado, un reencuentro muy bien planificado, de una transición inmediata desde un lugar político infestado de peligros hasta una diatopía. Diatopía que se transita, pasar por algo, diatopía, pasar por un lugar a otro lugar, diatopía. Es como tránsito, pero tiene una semántica más profunda, ¿no? Diatopía. Entonces, yo personalmente opto por la diatopía, ya que no puedo, con mi conocimiento ni remotamente puedo lograr una utopía. Entonces vamos a ver, como antropólogo, vamos a llamarlo no solamente crítico, sino metaantropólogo, que es lo que con mi conocimiento puedo lograr. O también un metasociólogo, vamos, no ser tan excluyente, ¿no? No es tanto el término, sino lo que abarque ese concepto, lo que podemos hacer con ese pensamiento para corregir por lo menos aquellas fallas que en este momento hacen la vida imposible y nos condenan quizás a una extinción dentro de 50 años o menos, ¿no? Eso es lo que me interesa, ¿no? Y para eso, pues, y si no puedo lograr una utopía en este momento, bueno, que por lo menos que vayamos hacia la diatopía, hacia un tránsito. Bueno, ahora la cuestión es cómo lograrlo. Ahí. Se trata de un tránsito ordenado, un reencuentro muy bien planificado, de una transición inmediata desde un lugar político infestado de peligros hasta una diatopía, es decir, sitio para una permanencia provisional. A partir de ahí puede emprender el camino, cualquiera puede emprender el camino hacia una utopía. Entonces, si esa diatopía que logramos con esa metantropología no es suficiente, bueno, entonces que cada uno siga trabajando el indígena en su utopía indígena, el marxista, cualquier que respeto profundamente la utopía marxista también. Hay muchísimas, hay muchas utopías posibles, pero en este momento lo que quiero lograr es una diatopía. Voy a continuar. Entonces, hasta una diatopía, es decir, para una permanencia provisional. A partir de ahí, cualquiera puede emprender el camino hacia una utopía más deseable, si así lo quisiera. Pero muchos preferirán quedarse porque para ellos la diatopía es buena y más segura. Entonces, ellos escogerán si buscan otra utopía o se quedan ahí, pero lo que sí quiero es un planeta sostenible y un mundo sostenible, y una humanidad que armonice, donde predomine el amor, la convivencia, la paz y la igualdad dentro de lo posible, etcétera, que predomine eso y donde todos nos sintamos cómodos. Eso es lo que realmente con este manifiesto estoy buscando, ¿no? Ahora, sexto punto. Dada la importancia hoy del poder mediático y de las redes sociales, es muy necesario cuidar el lenguaje al máximo ante el peligro omnipresente de la confusión semántica y de la manipulación intencional.
La metaantropología dispone para ello de un instrumento certero que es la antropolingüística, la cual puede recurrir al testimonio, entre otros muy variados, de las lenguas indígenas, las cuales son prácticamente incorruptibles. En principio, todo se puede traducir a estas lenguas, pero debido a su poca exposición a la cultura occidentalizada contemporánea, está en capacidad de rendir cuenta de las falsedades, medias verdades, imprecisiones y otros desencuentros entre el uso lingüístico y la realidad subyacente, representada por la veracidad bueno, que como antropolingüista. Entonces, yo puedo asegurar que prácticamente en este momento las lenguas indígenas son todavía incorruptibles. ¿Por qué? Porque su exposición al mundo occidental, cualquier su variante, a las diferentes ideologías, a las políticas nacionales, supranacionales, ha sido mínima, ¿no? Entonces, cualquier cosa que, por ejemplo, uno oye por televisión y trata de alguna manera, apreciar la veracidad o no, o del engaño, de lo que resuena a través de estos medios. Si uno hace el esfuerzo de traducir esto y va indígena, se da cuenta inmediatamente hasta dónde hay veracidad y a partir de dónde pues, nos están atiborrando de mentiras, de falsedades, de medio verdades. Inmediatamente, yo lo he intentado muchas veces y siempre ha ocurrido así, en esta forma. Escuchen esto. Dada la importancia que tiene el poder mediático y las redes sociales, es muy necesario cuidar el lenguaje al máximo ante el peligro omnipresente de la confusión semántica y la manipulación intencional. Ahí comienza la referencia a lo indígena. La metaantropología dispone para ello de un instrumento certero, que es la antropolingüística, la cual puede recurrir al testimonio, entre otros muy variados, al testimonio de lenguas indígenas, las cuales son prácticamente incorruptibles. En principio, todo se puede traducir, cualquier cosa se puede traducir en una lengua indígena, pero debido a su poca exposición a la cultura occidentalizada contemporánea, están en capacidad de rendir cuenta de las falsedades, medias verdades, imprecisiones y otros desencuentros entre el uso lingüístico y la realidad subyacente, representada por la veracidad simbólica. Entonces, este sería otro aporte de las lenguas indígenas que permiten, digamos, hacer este deslinde de una forma mucho más profunda de lo que se ha logrado hasta ahora. Séptimo, ¿en qué forma se constituiría esa metaantropología, disciplina científica dedicada al afianzamiento y sostenibilidad a largo plazo de todo lo existente? Puede parecer excesivamente difícil en un primer intento, pero hay que considerar que no estamos comenzando de cero con la labor de las Naciones Unidas, los esfuerzos realizados en todas las naciones, los acuerdos interreligiosos, las múltiples aproximaciones hechas por matemáticos, por científicos, por filósofos, ya se han puesto la base para la fundación y fundamentación de una metadisciplina como la que estamos proponiendo, que igualmente avanzará y será siempre dinámica y perfectible, estará invariablemente moviéndose en busca de la verdad y la veracidad, de manera que esté al servicio de la humanidad entera y de todo el multiverso de seres que constituyen el mundo real en su concepción más amplia y prolija. Es decir, algunos preguntarán, pero si queremos una metaantropología, ¿de dónde vamos a conseguir estos conocimientos que nos abarquen todo lo existente? No es tan difícil porque ya individualmente cada ciencia ha avanzado, las instituciones científicas, también los matemáticos, los físicos, los filósofos, hasta los ideólogos, todos han avanzado. Entonces, lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, hacer un constructo con todo eso, pero un constructo que sea, aún siendo hasta metadiverso, lo espero, sin embargo, es veraz, porque hemos trabajado de una forma tal que se filtrasen todos aquellos elementos que podrían de alguna manera contravenir esos principios que estamos defendiendo. O sea que sí es posible hacerlo, claro, como constructo, ¿no? Y entonces, ahora, el octavo punto creo que es bastante importante, pero la metaantropología no se quedará encerrada en el ámbito de la ciencia occidental, sino que se asociará a los conocimientos de todos los pueblos del mundo, del presente y del pasado. También considerará en forma dialogante los saberes no académicos de los propios pueblos occidentales, de modo que nada pertinente se quede fuera de este amplísimo marco multidialógico y pluridialéctico. El gran reto consiste en ordenar y recapitular todo ello en textos legibles, fáciles de comprender y listos para aplicar. O sea que realmente ya hemos hablado de las diferentes ciencias, pero no nos quedamos aquí, sino que vamos a recurrir a los conocimientos ancestrales de los pueblos, también a los reconocimientos
bueno, de tiempos anteriores, etc. O sea que hay muchas formas de ampliar ese espectro de conocimiento de que constituirán finalmente la metaantropología. Bueno, entonces, el punto 9. La aplicación práctica de este cruce y epicentro de todos los saberes no será solamente verbal, sino que se activará de forma inmediata y se pondrá en vigencia para ayudar a salvar el planeta y restablecer las mejores condiciones dentro de lo posible e inclusive lograr su sostenibilidad por tiempo indefinido. O sea que no basta con saber, sino que de alguna manera toda la humanidad para sobrevivir de una forma u otra, todos tendremos que convertirnos en lo posible en luchadores sociales, o por lo menos participar y ser responsables, no solamente por nosotros o de estos terruños, sino también por el mundo entero. De todas maneras, nosotros somos responsables de todo lo que acontezca y de todo lo que aconteciere de aquí en adelante. De otra manera, pues no se garantiza. Bueno. Profe, tome un poquito de agua, por favor. Vamos a hacer una pequeña pausa.